Hola, buenos días. Pues ya apenas ahora pude grabar el video, ya no pude entrar a internet aquí en la facultad hasta ahorita en la mañana, entonces pues ahorita estoy grabando el video que les dije que lo iba a hacer ayer y es para mostrarles el capítulo de metodología para que sepan qué es lo que hace, qué es lo que es necesario complementar de lo que ustedes ya tienen, porque ustedes ya tienen un gran avance en lo que es el capítulo de metodología. Nada más falta agregarle algunas partes que me he estado dando cuenta en los documentos que he revisado que hace falta agregar. Entonces, les voy a mostrar la plantilla del proyecto, en dónde está, y voy a ir a ese capítulo de metodología de la plantilla del proyecto para que ustedes sepan cuáles son esas partes que les falta agregar al documento que ya ustedes tienen. La plantilla del proyecto la encontramos aquí en trabajo de clase, en Classroom. Aquí donde dice materiales y después plantilla del proyecto. Aquí está, exactamente. Entonces, me salgo de aquí para ir a la plantilla otra vez. Bueno, para ir a la plantilla simplemente. Y aquí tenemos entonces la plantilla del proyecto. Esta parte que es la parte formal, pues todavía no la tenemos lista. El índice se va construyendo automáticamente. La introducción todavía no está, no sé si algunos ya la tengan, algunos veo que ya la tienen. Los que no la tengan no hay problema, se la podemos hacer después. El marco contextual o el estado del arte ya lo tienen. Tienen un avance del marco teórico y aquí está el capítulo 3 de metodología. El capítulo 3 de metodología siempre inicia, como ustedes saben, cualquier otro capítulo con una introducción. Después viene la pregunta de investigación. Aquí hay una 3.1, una breve introducción de lo que es la pregunta de investigación y luego la pregunta principal y preguntas subsidiarias. Después el objetivo de la investigación y ustedes tienen también objetivos específicos. Aquí lo voy a poner. Objetivos específicos. Toda esta parte ya está lista, ya la tienen lista. Entonces, por eso les digo que ya tienen un gran avance, ¿no? Después tenemos nuestros ejes de análisis, el diseño de la investigación, que es el 3.4. Este diseño de investigación es básicamente una introducción de cómo es que ustedes van a hacer su investigación. Yo aquí pongo algunos puntos que se deben de cubrir. No necesariamente se tienen que cubrir todos estos, pero son algunos de los que yo estoy nada más poniendo como ejemplo. Entonces, aquí sección 3.4, diseño de la investigación, es una descripción breve de cada componente involucrado en el proceso de investigación. Entonces, una descripción breve de lo que es la investigación cualitativa, una descripción breve del método de investigación, que es la mayoría de ustedes es caso de estudio. Entonces, si fuera en lugar de caso de estudio, investigación-acción, pues entonces hicieran una descripción breve de lo que es la investigación-acción. No quiere decir que porque aquí está caso de estudio e investigación-acción tiene que estar los dos, no, para nada. Aquí estoy poniendo alguna de las dos opciones. Puede ser caso de estudio o investigación-acción, ¿de acuerdo? Después, el diario de campo, como veo que la mayoría de ustedes tienen, si tuvieran algún otro tipo de método de recolección de datos, como es el cuestionario o las listas de cotejo o las guías de observación. Recuerden que estos nada más son los ejemplos, no necesariamente tienen que cubrir los 4. Si solamente utilizaron el diario de campo, pues solamente el diario de campo. Si utilizaron diario de campo más un cuestionario, pues hay que poner la descripción de los dos. En fin, aquí hay que describir los métodos o el método que se utilizó de investigación. Recuerden,
Este 3.4 es solamente una breve descripción de los componentes que involucra el proceso de investigación. Después, el 3.5 es el enfoque cualitativo. Esto la mayoría ya no lo tiene, entonces sí hay que agregarlo. Creo que nadie lo tiene. Solamente les estuve diciendo a algunos de ustedes en las entrevistas que teníamos en forma personal. Y aquí hay que hablar de lo que es el enfoque cualitativo. Hay que explicar, describir qué es el enfoque cualitativo, ¿no? Entonces aquí les pongo, recuerden siempre en azul son las descripciones de lo que hay que hacer en cada una de las partes y qué hay que incluir en esta sección, en 3.5, el enfoque cualitativo. Bueno, en esta sección vas a describir, explicar las características del enfoque cualitativo de investigación. Vas a decir qué es, cuáles son sus principales características, cómo se compone, y lo tienes que sustentar, respaldar o apoyar tus definiciones en explicaciones teóricas de autores sobre el enfoque cualitativo. Entonces, es una descripción, una explicación que dice qué es el enfoque cualitativo. Y obviamente esas descripciones o esas explicaciones que tú des se respaldan, se sustentan, se apoyan en explicaciones teóricas sobre el enfoque cualitativo. Entonces, aquí les agrego un enlace que ustedes pueden utilizar para ir a una carpeta donde vas a encontrar libros, documentos, textos que hablan sobre el enfoque cualitativo. Entonces, aquí está este enlace. Para cuando expliques el enfoque cualitativo, vas a citar 2 autores, 3, cuando mucho, no más. Con 2 o 3 autores que cites, que digan qué es el enfoque cualitativo, está bien. Y recuerden que deben de conservar el mismo método como han estado haciendo las citas, ¿sí? Las citas las han estado utilizando la e-cita, ponen ustedes, copian y pegan, después hacen el paráfrasis, ya saben, ¿no? Van a utilizar el mismo método que están diciendo. Entonces, 3.5 dicen qué es el enfoque cualitativo, lo explican, lo describen basado en autores. ¿En dónde van a encontrar los autores? Aquí en este enlace que está aquí pueden encontrar, tienen acceso. Y recuerden que las referencias que van a utilizar aquí pues deben de ir abajo en sus referencias bibliográficas, en su lista de referencias. No olviden de agregar la lista de referencias. Después de haber explicado qué es, van a hacer también una breve justificación. ¿Qué es la justificación? Para la justificación se dan razones. Es decir, van a decir por qué se eligió el método cualitativo o el enfoque cualitativo. Aquí dices qué es y aquí dices por qué. Y otra vez, aquí pongo una descripción. La justificación da razones de tu elección del enfoque, explicar por qué. Esas razones están ligadas al tema de tu elección y también a algo muy importante, al contexto de la investigación, a la situación que vas a investigar. Y la justificación la debes de explicar, en la justificación debes de explicar que el enfoque de tu elección es más idóneo para el tipo de investigación que tú quieres decir. Es decir, vas a decir por qué. Es un párrafo de 50 palabras, no 50, 60 palabras, no es un párrafo muy grande. Incluso no necesariamente tiene que llevar este título de justificación del enfoque. Si quieres ponerlo, lo pones, si no, así lo dejas y lo haces parte de el 3.5. Y aquí dices, en un breve párrafo de 50, 60 palabras, explicas por qué, das las razones por qué este enfoque y no otro, porque hay otros enfoques, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes justificar la decisión de haber utilizado el enfoque cualitativo? También con base en la teoría, es decir, en los mismos autores que estás leyendo aquí en este link que yo te puse, puedes justificar también o puedes decir, con base en lo que tú leas de estos autores, puedes decir por qué para lo que tú estás haciendo, para el proyecto que tú estás haciendo, para la situación, para el contexto que tú estás haciendo, que tú estás
en el que estás trabajando, ¿por qué es importante el enfoque cualitativo? Y les voy a dar un ejemplo. Todas las situaciones, todos los proyectos en los cuales ustedes están trabajando son proyectos en los cuales implican personas, implican situaciones en las cuales no necesariamente ustedes están midiendo en términos muy precisos, no están siguiendo un proceso meramente de corte científico en donde hay una hipótesis y hay variables y se mide y hay un grupo de control y un grupo experimental y se mide cada una de esas partes y tienes estadística. No estamos haciendo ese tipo de investigación, eso es más bien de corte cuantitativo. Nuestros proyectos son más bien de corte cualitativo, porque lo que estamos haciendo es observando las cosas, las situaciones, el contexto, a las personas. Entonces, cuando haces proyectos de tipo cualitativo, lo que sucede es eso, es una forma de comprender, de entender, de explicar lo que tú estás observando, lo que tú estás, sí, el fenómeno que está sucediendo. En este caso, lo que sucedió durante su práctica, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que es de corte cualitativo. Entonces, por eso les digo que pueden utilizar las referencias o los textos o los libros que van a leer para ustedes justificar, porque ahí, en esos textos que van a leer aquí en el enlace que les estoy poniendo, pues hay explicaciones teóricas de lo que es el enfoque cualitativo. Entonces, ustedes pueden utilizar esas mismas palabras o esos mismos textos, esas mismas explicaciones teóricas de los autores para decir, pues de acuerdo a Johnson & Johnson, el enfoque cualitativo tiene estas características y bueno, y mi proyecto también se asemeja, o más bien mi proyecto se asemeja a lo que es, a la descripción que Johnson & Johnson da, que es un enfoque cualitativo o es un proyecto de tipo cualitativo por estas y estas razones. Y ya hablan de su proyecto, hablan de su contexto, hablan de su situación, utilizando o sustentándolo en los dichos o en lo escrito por los autores que hablan sobre el enfoque cualitativo, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la justificación. Después, 3.5, perdón, es el método de investigación, diseño. Lo vamos a poner 3.6 aquí. 3.6 es el método de investigación, que es estudio de caso. La mayoría de ustedes tiene estudio de caso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igual, otra vez, nuevamente vamos a explicar qué es el estudio de caso. ¿Con base en qué? Pues con base nuevamente en la teoría. Aquí les pongo un folder con explicaciones, con textos, con libros, con artículos que hablan sobre el estudio de caso. Entonces, básicamente es volver a hacer lo mismo que hicieron acá en lo que es el enfoque cualitativo, pero aquí sobre el método de investigación, que insisto, la mayoría de ustedes tiene estudio de caso. Si tuvieran otro método de investigación, por ejemplo, investigación-acción, obviamente en lugar de investigación-acción, perdón, en lugar de estudio de caso, hablarían de investigación-acción. Entonces, lo primero es explicarlo, describirlo, decirlo, decir qué es el estudio de caso, cuáles son sus características, principales, ¿de acuerdo? Describirlo, explicarlo. Y después, nuevamente, es necesario justificarlo. Es decir por qué ustedes están utilizando un estudio de caso. ¿Cómo se va a justificar? Nuevamente, el estudio de casos se va a justificar con base en la teoría que ustedes van o los libros o las descripciones sobre el estudio de caso, en base a la teoría de lo que es el estudio de caso, pero también lo tienen que mezclar con lo que ustedes están haciendo. Es decir, siempre una justificación debe estar sustentada en dichos teóricos,
pero también en la realidad, en lo que ustedes están haciendo. Entonces es una mezcla entre lo que dice la teoría sobre lo que ustedes están haciendo. O sea, en un momento dado la teoría, ustedes van a encontrar que la teoría habla, describe, explica, justifica lo que ustedes mismos están haciendo. Entonces, nuevamente es un párrafo pequeño de 50, 80 palabras, 100 palabras. Es necesario citar 2 o 3 autores. Esta parte de aquí de justificación de la adopción del método, no tienen que poner este subtítulo, todo puede ser una sola cosa, ¿de acuerdo? O sea, 3.6 puede decir la explicación, la descripción y la justificación. Entonces, aquí tenemos esas dos partes. Después, el procedimiento de la investigación. Esta parte realmente no creo que sea tan importante. La voy a eliminar. Entonces, no necesitamos agregar esa parte del procedimiento. Pero luego los participantes. Aquí creo que ustedes ya tienen también lo que son algunos de los proyectos, ya los he leído con los participantes, con la descripción de los participantes. Si tú no la tienes, pues entonces hay que agregarla. Si sí la tienes, pues ya la dejas así como está. Nada más es necesario seguir la numeración, ¿de acuerdo? Hay que seguir esta misma numeración. Bueno, ya sabemos lo que es el universo, se refiere a la parte más general, ¿de acuerdo? Que se encuentra en el objeto de estudio. Después la población es el lugar más específico y una muestra, que es un grupo nada más, ¿de acuerdo? Entonces, el universo podríamos decir que es la Universidad de Colima, la población podría ser toda la Facultad de Lenguas y la muestra, pues, es esa parte de los participantes que se involucraron en tu proyecto. Si es que estuviéramos utilizando estudiantes de la FLEX, pero si tú estás estás utilizando sujetos o estudiantes, no sé, a nivel primaria, entonces el universo sería las primarias del estado. Aquí la población pues sería el lugar específico, la primaria en particular, y la muestra sería pues esos estudiantes que participaron. También podríamos entender el universo como la escuela, por ejemplo, la escuela en donde participaron. La población podría ser el salón de clases y la muestra sería pues el número de estudiantes que participaron, el número de estudiantes de ese salón de clases. También lo podemos entender así. Supongamos que los estudiantes que están participando con ustedes sean parte de una escuela primaria, no sé, la Pato Araujo, que le llaman, así se llama una escuela, ¿no? Entonces, el universo sería la escuela. La población sería el salón de clases en donde ellos toman clase, y la muestra sería, pues, ese grupo nada más pequeño en donde de 4 o 5 estudiantes que participaron con ustedes en su proyecto. Bueno, ahora las técnicas e instrumentos. Bueno, aquí ya en 3.8, aquí es una breve introducción de lo que son las técnicas e instrumentos, una breve descripción, una breve explicación de lo que son, siempre fundamentado en la teoría, en autores que hablan sobre técnicas e instrumentos. Aquí voy a agregar un enlace para que ustedes busquen, para que vayan también como acá a textos que yo ya tengo preparados sobre técnicas e instrumentos. Después, aquí es una breve introducción de lo que es la sección 3.8, ¿de acuerdo? Breve de introducción. En esta sección vamos a hablar de las técnicas e instrumentos que nosotros elegimos para recolectar nuestros datos. Aquí en la 3.8.1, ¿cuáles fueron esas técnicas e instrumentos que ustedes utilizaron? Por ejemplo, pues la técnica o el instrumento es el diario de campo, ¿de acuerdo? Entonces, pues ese el diario de campo, y aquí, pues, ¿cuál sería la herramienta o el instrumento para registrar los hallazgos? Pues sería precisamente
teacher's log, ¿no? Entonces aquí hay que describirlos y hay que decir cuáles utilizaron, hay que decir qué son y también decir por qué ustedes consideran, por qué los consideran que son los más apropiados para recolectar la información que ustedes necesitan. Es decir, siempre es necesario hacer una justificación, decir por qué, ¿de acuerdo? Y otra vez, pues la justifican con base en lo que ustedes ya hicieron, en esa recolección de datos que hicieron, pero también con base en la teoría. Luego, el tratamiento de los hallazgos. Aquí ustedes tienen pues una descripción de cómo se hizo ese tratamiento de los hallazgos, es decir, cuál fue el método para analizar la información. Y el método para analizar la información está basado en la teoría fundamentada. Yo en un documento en donde yo les pedí que agregaran el análisis que hicieron, por aquí lo tengo, ahorita se los muestro, lo voy a buscar. Permítanme tantito. Lo estoy abriendo. Aquí está. Aquí está. Se los muestro. Aquí donde dice capítulo de metodología. ¿De acuerdo? Dice el método de análisis de los datos. Aquí tengo algunos ejemplos. Y aquí, si se fijan, hay una descripción de lo que son, de lo que es la teoría fundamentada. Y aquí hay una descripción de cómo se hizo ese análisis. Y los que lo enviaron, pues ya tienen esa descripción. Entonces, lo único que tienen que hacer es esta descripción que ya tienen aquí, que veo que muchos de ustedes ya subieron, que ya habían subido. Esta misma descripción, lo que van a hacer es solamente agregársela a esta sección. ¿De acuerdo? Aquí le van a agregar esa misma descripción y van a explicar cómo fue que se analizaron los datos. No se va a poner aquí la tabla completa, ¿de acuerdo? Esta tabla nada más es como una muestra, esa la dejan ahí, pero lo que sí van a hacer es explicar cómo le hicieron y obviamente explicar la tabla, ¿verdad? Cuáles son los 4 componentes de la tabla y qué significa cada uno de ellos, qué son los datos, el código, la categoría, el acerto. En el documento que les acabo de mostrar, que subieron a Classroom se los vuelvo a mostrar, sobre el análisis, de aquí, en este documento hay una descripción precisamente de lo que es el método de análisis y también de los pasos o todos los componentes que debe tener la tabla. Mira, data, code, category, assertion. Entonces, eso es lo que tienen que usar. Si ya lo hicieron, pues solamente lo agregan y si citaron autores, pues obviamente hay que citar a los autores, agregar a los autores en su lista de referencias. Entonces, 3.9, tratamiento de los hallazgos y finalmente, consideraciones éticas. ¿Qué son las consideraciones éticas? Las consideraciones éticas lo que hacen referencia básicamente a la protección de la información de aquellas personas que participaron en su proyecto. Es darle el lugar o la protección sobre todo de la identidad y de la información que las personas, que los participantes, que los sujetos estuvieron con ustedes. Entonces, es una forma regularmente en las consideraciones éticas lo que se dice es algo parecido a esto. La información, la información que se utilizó de los sujetos o de los participantes en esta investigación fue una información que
proveída por los mismos participantes. Ellos estuvieron de acuerdo en participar en la investigación. También estuvieron de acuerdo en que la información que nosotros obtuvimos de ellos fuera como parte de este proyecto, que la información que nosotros íbamos a escribir iba a ser publicada en el proyecto, y ellos estuvieron de acuerdo en todo momento. También ellos nosotros llevamos, como investigador, se llevó un protocolo en el cual siempre se le preguntó al participante o al sujeto si estaba de acuerdo en participar y en proporcionar la información. Siempre se le dijo que se podía retirar de la entrevista, o si no estaba de acuerdo con lo que se estaba escribiendo en la observación, él podía, pues, omitir información para que no fuera revelada, y en un momento dado podría ya retirarse de la participación. Los nombres de los participantes, de los sujetos, son omitidos, nunca se dan nombres propios, y la información que aquí la información que aquí se proporciona nunca revela ninguna identidad, o nunca pone en riesgo la identidad de las personas que aquí están participando. Entonces, esos son las consideraciones éticas. Es como cuando tú vas a un negocio o en internet y proporcionas información, y siempre hay una parte de ese negocio que dice que tu información no va a ser revelada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es decir, darle el lugar de los sujetos, los que participaron, darle su lugar sobre toda la información que compartieron ellos. Decir que siempre va a ser una información que va a ser utilizada únicamente con el propósito por el cual esta investigación fue llevada a cabo, y con ningún otro fin distinto, ¿de acuerdo? Esas son las consideraciones éticas. Y finalmente, pues, las conclusiones del capítulo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, de esto se trata el capítulo de metodología. Insisto, mucha de la información ya la tienen, es cuestión nada más de complementar el capítulo con algunas secciones extras, especialmente la parte de investigación cualitativa y el método, que veo que no está, en la mayoría de los documentos no está descrito, ni tampoco está explicado, y pues tampoco está justificado. Entonces, eso es. Espero leerlos, como ya les dije, espero leer sus documentos. En una primera ocasión, a partir del miércoles, yo se los regreso, y la próxima semana daría otra fecha de entrega, que sería el mismo miércoles, pero de la próxima semana, para que ahora sí ya suban el documento definitivo con las observaciones y las correcciones para yo calificarlo, ¿de acuerdo? Pues eso es todo respecto a lo que es el capítulo de metodología. Si surge alguna duda o alguna pregunta que ustedes quisieran resolver, me pueden buscar, y con mucho gusto podemos agendar una reunión para explicarles o para resolver cualquier duda o pregunta que tengan. Que tengan un excelente día, y pues un fuerte abrazo. Hasta luego.